Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una nueva clase de Chile de la región latinoamericana. Ya como nosotros hemos visto en clases anteriores, durante la Guerra Fría nosotros encontramos dos grandes bandos o potencias que dominan este periodo. Por un lado, Estados Unidos con su ideología de economía capitalista y por otro lado, la Unión Soviética con su ideología y economía socialista. También comentarles que nosotros como objetivo de la clase nos planteamos lo siguiente: caracterizar los principales hitos de la sociedad latinoamericana y Chile durante mediados del siglo XX. Señalamos que principalmente Latinoamérica tenía una economía capitalista, ya que empieza a experimentar un cambio debido a que las empresas, sobre todo las empresas estadounidenses, empiezan a establecerse también en otros países. Empiezan a tener sucursales, nuevas industrias y nuevos locales comerciales para vender también a otro tipo de mercados en Latinoamérica. Que esto genera un balance positivo en el comercio, ya que también aumenta la población en esta época debido a los avances tecnológicos. Ya mejora la producción en el campo, aumenta la población a través de la mejora de las esperanzas de vida debido a la tecnología en la salud, los avances médicos, pero también tenemos que la oferta y la demanda también baja. ¿Por qué? Porque ahora hay más variedad de productos y al mismo tiempo tenemos que estos productos empiezan a llegar en masa a los distintos países de Latinoamérica. Y en ese sentido también nosotros hablamos del estado de bienestar, hablamos de cómo el Estado se preocupaba de las personas, hablamos de cómo el Estado se preocupaba de invertir en salud, invertir dinero en educación, invertir dinero en ayuda social, ¿ya? Para poder ir en socorro de la población. Y en este sentido, igual nosotros hablamos que en el caso de la economía surgió una nueva sociedad, que es la sociedad del consumo, debido a lo que yo les señalaba. El surgimiento de una nueva sociedad, la sociedad del consumo, gracias a las innovaciones tecnológicas, la producción masiva de bienes, la baja en los precios y el aumento de la oferta, ¿cierto? Que genera que nosotros lo volquemos a comprar de todo en el comercio. Hay más variedad, hay más cosas y como tengo más dinero y los precios bajan, no vaya a querer comprar mucho más. Bueno, otro aspecto importante en Latinoamérica es el hecho de que la mujer se incorpora masivamente al trabajo. Si bien habían algunas mujeres que ya trabajaban, acá tenemos que el aumento de la mujer en el trabajo en cuanto a la sociedad sube muchísimo, ¿ya? Y no solamente en el trabajo, y de hecho en el trabajo esto produce que haya más productividad en la empresa, haya más trabajo y haya más producción de bienes y servicios. Pero al mismo tiempo la mujer también tiene una lucha política, una lucha por participación política, ¿cierto? Participa en cargos políticos, ocupa puestos importantes dentro de la sociedad y al mismo tiempo puede votar, cosa que no podía hacer desde los años 50 hacia atrás. ¿Ya? Entonces tenemos que, en el caso de la mujer, empieza a incluirse dentro de la sociedad, pero aún falta mucho. Todavía vemos que en la actualidad la mujer sigue luchando por equiparar sus derechos, ¿cierto?, con el hombre, pero ya hay cambios importantes en los años 50 para la mujer. Lo que nosotros también vimos en clase fue el movimiento hippie. Vimos cómo este movimiento pacifista de parte de muchos jóvenes en el mundo buscaba que se diera fin a la guerra. Entendiendo el contexto de Guerra Fría, hubieron muchos enfrentamientos bélicos en el mundo, pero también lo que buscaban estos jóvenes era una conexión con la naturaleza, una conexión con su entorno. Estaban en contra de la sociedad del consumo que les había mencionado hace poco, ¿ya? Y estos jóvenes igual marcaron un hito importante dentro de los años 60, un movimiento que duró muchos años y que marcó a toda una generación. Y finalmente, dentro de los hechos más importantes en cuanto a cambios sociales de los 60 en Latinoamérica y Estados Unidos, tenemos el caso de la comunidad afroamericana, ¿ya? Acá vemos una foto donde sale Martin Luther King, ¿cierto? Uno de los principales líderes de este movimiento que buscaba de cierta forma igualdad jurídica, igualdad social frente al resto de la población. La comunidad afroamericana se veía bastante pasada a llevar, no respetaban sus derechos, ¿cierto? Y lo peor de todo es que jurídicamente, legalmente, había una diferencia enorme también entre las personas de raza blanca y las comunidades afroamericanas. Ya se les prohibía entrar a algunos lugares, no podían estudiar en cualquier escuela, no habían normas de utilización de asientos dentro de los buses, personas de la comunidad afroamericana que subían represión,
que no eran, una vez que eran victimizados, que eran atacados por otras personas que eran racistas, no tenían la protección que correspondía siendo ciudadanos de los Estados Unidos de América. Entonces todo este movimiento que por parte pacíficamente, con la toma con el paro de buses, con la toma de edificios, con marchas en las calles, ya, todo esto finalmente después de luchar en los años 50, en los años 60, se logra que después de la muerte del presidente Kennedy, el nuevo presidente de los Estados Unidos legisle en favor de la comunidad afroamericana y se termine con muchas leyes que eran discriminatorias, con muchas leyes que no los incluían y que no velaban por los derechos de la comunidad afroamericana. Así que aquí tenemos un cambio bastante grande en los 60, sobre todo en Estados Unidos, tratando de luchar contra la discriminación racial. En el caso de Chile, nosotros vamos a entrar primero en el gasto público, en el gasto público que tiene Chile, y nosotros encontramos que en el año 1905, por ejemplo, Chile tenía un 9,7% de sus arcas como gasto fiscal. O sea que el 10% prácticamente de lo que nosotros recolectábamos como Estado lo invertíamos en la sociedad, ¿ya? Pero después encontramos que progresivamente, subiendo de años, comienza a aumentar el porcentaje de gasto fiscal del Estado. Empieza a meterse más la mano en el bolsillo, empieza a invertir mucho más en la población. Y tenemos que en el año 1955 ya es un 31,7% de inversión de lo que nosotros tenemos guardadito como Estado para invertir en la sociedad, ¿ya? También tenemos que no solamente un aumento en porcentaje, sino que aumenta en miles de millones, ¿ya? Aumentó demasiado. ¿Y por qué? Porque hubo una mejora en el comercio, la mejora en la productividad, la mejora en la tecnología, el aumento de la población y la llegada de las empresas extranjeras vinieron un poco a generar mejores dividendos para nosotros. Bueno, otro aspecto importante a señalar en Chile, de cambios importantes que se estaban viviendo en los años 50, es el hecho de que en este gráfico, por ejemplo, podemos encontrar la matrícula de los estudiantes de básica y haciendo un poco una comparación con la actualidad de enseñanza media en el gráfico, ya, de primaria y secundaria. Tenemos que en el caso de los estudiantes de básica, que están marcados con azul en el gráfico, podemos encontrar que desde 1900 a 1960 empieza a aumentar su asistencia en la escuela, empieza a aumentar su matrícula. ¿Y por qué razón? Simplemente porque recordemos que los estudiantes, y como nosotros no conversamos, como somos personas que habitan en Coronel, en Lota, sabemos que acá la mina en su tiempo contrataba muchos niños y niñas para trabajar, al igual que las pesqueras y otros sectores dedicados a la agricultura. Entonces los niños no se dedicaban a estudiar, sino que iban a trabajar, ya sea porque los papás tenían muchos hijos en la casa, no tenían los recursos y debían ir a trabajar. Así que esto empezó a cambiar un poco porque el Estado empezó a invertir más plata en educación y en salud. La salud permitió que los niños no murieran tan fácilmente cuando eran pequeños, y también la educación permitió que se conservara algunas cosas para que los estudiantes pudieran llegar a la escuela y estudiar, ¿ya? Sin embargo, tenemos que los niños ya más grandes, como los adolescentes, por ejemplo, seguían faltando al liceo, a la secundaria, en este caso. ¿Por qué? Simplemente porque antiguamente la adolescencia no se consideraba. Simplemente nosotros hablamos en clases que cuando uno se desarrollaba físicamente, cuando la mujer se desarrollaba y el hombre igual, eran considerados como adultos y eran considerados aptos ya para, y no solamente trabajar, sino realizar su vida en general. En el caso del analfabetismo, en Chile podemos encontrar, obviamente, como la gente no estaba asistiendo mucho a la escuela, había imagínense, en 1907, un 50% de estudiantes que no saben, o personas mayores de 15 años, en realidad, en la población, que no sabía leer o escribir, o ambas, ¿ya? Y en 1960 bajó muchísimo, de un 50 a un 16. Actualmente es difícil encontrar a alguien que no sepa leer y escribir dentro de los jóvenes. Se da dentro de las personas mayores, ¿ya? Y esto es a causa o consecuencia de lo que estamos viendo en esta tabla. Bueno, y como este es un resumen, y no me puedo extender demasiado, simplemente es comentarles para cerrar esta idea que acá tenemos dos imágenes que vimos también en clase. A la izquierda encontramos un sector de Santiago, en donde podemos ver que pertenece aproximadamente al año 1910, entre 1910 y 1920, y a la derecha el mismo sector en el año 50 y 60. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un reflejo de lo que hablamos en la clase: el aumento de la población, el cambio, la mejora tecnológica y al mismo tiempo la gran demanda de oferta de productos
hace que principalmente no solamente aumente la población, sino que la población rural deje el campo, deje una zona rural y se vaya a la ciudad. Y eso genera muchos problemas sociales porque tenemos una ciudad que está diseñada para cierta cantidad de personas, pero después nos encontramos que esta ciudad no da abasto para todas las personas que tenemos en ella. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase, lo importante es que les sirva. Ustedes saben que me pueden hablar por acá, por el canal, me pueden hablar por las redes sociales que también poseo. Así que espero que les vaya muy bien, que les sirva para realizar su guía número 1 del mes de abril. Y bueno, estamos en contacto. Que les vaya bien. Hasta luego.